La lección de esta semana se titula Más testimonios acerca de Jesús. Hace varias semanas hemos estado analizando diferentes casos donde se habla del mismo Jesús, del Mesías, la referencia que tenían las personas, cómo lo percibían y qué testimonio daban sobre él. Sin embargo, esta semana analizaremos diferentes situaciones que me parecen sumamente interesantes. El versículo para memorizarlo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Dos puntos importantes que me parece que podemos analizar en esta lección. Número uno, cuando Jesús manifestaba su poder, lo hacía a través de milagros. Pero no solamente lo hacía a través de milagros, no solo manifestaba su poder a través de las obras que hacía, sino que respaldaba sus palabras a través de las acciones. En otras palabras, podemos decir que había congruencia entre las palabras de Jesús y su accionar. Congruencia que a veces nos hace un poco de falta. Sin embargo, la lección nos anima, a través del testimonio de Jesús, a poder tener congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Y punto número 2. Ante los milagros de Jesús, la división de las personas no se hacía esperar. Y esto me llamó mucho la atención, porque aunque los milagros de Jesús los presenciaban todas las personas y todos veían exactamente lo mismo, algunas personas veían en Jesús a un Salvador, otros a un libertador, otros a una amenaza, aun cuando todos estaban viendo lo mismo: milagros de Jesús, curaciones, sanaciones. Esto levantaba diferentes actitudes y accionares por parte de las diferentes personas. Y entonces la pregunta importante para nosotros es, ante la manifestación del poder de Jesús en nuestra vida, ¿qué acción, qué actitud vamos a tomar cada uno de nosotros? Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que me acompañes en el repaso de esta lección. La lección vuelve a tocar el punto de Juan el Bautista, pero resalta una cualidad, un atributo que me parece maravilloso en la vida de Juan el Bautista: la humildad. Ese atributo del que se habla infinidad de veces, pero que a veces nos hace falta poder manifestar. La humildad en muchas ocasiones se ha asociado a la pobreza, se ha sobajado a este tipo de situaciones. Sin embargo, la humildad no tiene nada que ver con un estatus social, con un poder adquisitivo. La humildad proviene del corazón, proviene de Cristo Jesús. Y en este caso, podemos verlo reflejado perfectamente bien en Juan el Bautista. La lección nos lleva a Juan capítulo 3, versículos 25 al 36. Y quisiera destacar 5 puntos que me llamaron la atención en estos pasajes. El primero de ellos: llegan los discípulos con Juan el Bautista porque había una disputa con un judío. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, la situación del bautismo. Jesús bautizaba en el nombre del Espíritu Santo, pero Juan el Bautista también bautizaba. Había una cuestión de orgullo. Y ante esta situación, los discípulos llegan con Juan el Bautista y lo primero que le dicen es Rabí. ¿Qué significa Rabí? Bueno, lo vimos la semana pasada, que es maestro. Algo que a mí me llama la atención, porque también con Jesús la gente se refería de esa manera. Llegaban con él y le decían Rabí, maestro, enséñanos, instrúyenos. Esta misma palabra es la misma palabra que utilizan con Juan el Bautista y le dicen maestro. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era el contexto de estas palabras? Bueno, las personas, los discípulos de Juan el Bautista, confiaban en lo que él decía, confiaban en sus palabras, confiaban en sus enseñanzas. Y en este contexto, donde la gente confía en ti, donde la gente viene a buscar un consejo de tu parte, muy probablemente Juan el Bautista pudo haber perdido el piso, pudo haberse llenado de orgullo y entonces tener algunos pensamientos equivocados. Sin embargo, en ningún momento Juan el Bautista permite que suceda eso, ya que él reitera y dice lo mismo: yo no soy el Cristo. Las mismas palabras que había tenido con anterioridad las vuelve a repetir en este momento. Yo no soy el Cristo, yo soy un enviado de Jesús, yo soy un enviado del Mesías. Juan el Bautista entendía cuál era su misión, cuál era su propósito. Y recalca: es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo mengüe. Esto es algo que cuando yo lo leía, me ponía a pensar un poco en la vida de Juan el Bautista. ¿Qué actitud de humildad, qué grado de humildad debes de llegar a desarrollar para poder decir: no importa que la otra persona crezca y que yo mengüe?
No importa que la otra persona se desarrolle, se supere y que yo mengüe. Una actitud de completa humildad, entendiendo la misión que tenía para su vida, preparar el camino para la venida de Cristo Jesús. Esto me hace pensar en esas generaciones que existen en la iglesia que por mucho tiempo han sido ancianos, dirigentes, directores de X o Y departamento, pero el tiempo pasa y los años van acumulándose en la vida. Y las nuevas generaciones tienen que empezar a tomar un papel importante dentro de la iglesia. Es necesario que las generaciones de tiempo empiecen a ceder el paso a las nuevas generaciones, a esas generaciones con nuevos bríos, con nuevos ímpetus. No significa que no se van a tomar malas decisiones, no significa que no se van a tener errores, pero justamente en esas situaciones es donde las generaciones de tiempo deben de entrar para apoyar a las nuevas y no excluirlas y no decirles tú no tienes experiencia, tú no tienes conocimiento, por lo tanto no podemos darte un cargo, no podemos ayudarte, no podemos apoyarte. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Punto número 4. El que viene del cielo es sobre todos. Esta declaración es maravillosa porque Juan el Bautista entendía cuál era su rol. Pero no solo eso, entendía que quien era digno de adoración, quien era digno de alabanza era Cristo Jesús. Por eso recalca, el que viene del cielo es sobre todos. Y mira mi querido hermano, hermana que me escuchas, si todos en la iglesia entendiéramos esto y lo pusiéramos en práctica, ¿tú crees que habrían riñas en la iglesia? ¿Tú crees que habrían confrontaciones? ¿Tú crees que habrían problemas en las juntas directivas donde unos se pelean con otros? Por supuesto que no. ¿Y por qué no lo habría? Porque todos entenderíamos que estamos en la misma condición, que todos valemos exactamente lo mismo. El único que es mayor a nosotros es el que viene del cielo, es Cristo Jesús. Por lo tanto, tu hermano, tu hermana en la iglesia, a ese que tal vez miras con desagrado, es igual que tú. Valen lo mismo, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, no deberían de existir las rivalidades, no deberían de existir los pleitos, los conflictos. ¿Por qué? Porque el mayor de todos proviene del cielo y todos los demás somos iguales ante los ojos de Dios. Y punto número 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Esto es algo sumamente importante, que aunque era un mensaje de Juan el Bautista en la antigüedad, hoy tú y yo también debemos entender. Si tú y yo creemos en el Hijo de Dios, tendremos vida eterna. Más allá de la humildad, más allá de que Juan el Bautista vino a preparar el camino, esto es el mensaje de salvación. Entender que somos salvos no por nuestras obras, por las obras de Cristo Jesús. Si confiamos en Él, si tenemos fe en Él, entonces tendremos vida eterna. Y entonces la lección nos hace regresar al capítulo 1 de Juan, versículos 32 al 36. Y hay dos puntos importantes que vale la pena que pudiéramos aplicar a nuestra vida. Número 1, el Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció en Cristo Jesús. Y número 2, y mirando a Jesús, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente, la línea de la humildad que venimos remarcando se hace presente en estos pasajes. Sin embargo, el verdadero contraste sucede en lo que sucedía con las personas. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? ¿Qué estaba haciendo Juan a la hora de escribir el libro, el Evangelio? Era muy sencillo. Querían que las personas comprendieran cuál era el papel de Cristo Jesús al venir a esta tierra. ¿Por qué? Porque era muy sencillo. La gente esperaba un libertador que los librara del dominio romano. Sin embargo, Jesús venía para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Y es por eso que, como hablábamos hace 2-3 lecciones, la misma Biblia en el libro de Juan recalca, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Y por qué sucedió eso? Aun cuando los judíos tenían las escrituras, las profecías mesiánicas, ¿por qué sucedía eso? ¿Por qué a los suyos vino
y los suyos no le conocieron? Es muy sencillo, y aquí está la respuesta. La gente esperaba algo completamente diferente en Jesús. La gente esperaba a un libertador, a alguien que solamente los pudiera liberar del yugo romano, del yugo terrenal, cuando lo que venía a hacer Jesús, si bien es cierto es que iba a instaurar su reino terrenal, claro que sí, pero esa no era la etapa que estaba cumpliendo en su ministerio. Lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, en el primer advenimiento, era ofrecer su vida en sacrificio por los pecados de todas las personas. Y esa era una verdad que, aunque era necesaria para todos, sencillamente la gente no quería aceptarla, no quería recibirla, porque estaban esperando algo completamente diferente. Y entonces esto me pone a pensar cuántas veces nosotros no hemos orado pidiendo a Dios algo, y como no contesta de la forma en la que nosotros queríamos, nos alejamos, nos enojamos con Dios, decimos que Dios no contesta, decimos que Dios no nos hace caso. Nos enojamos tanto que decidimos cortar nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia, nos alejamos. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió de la forma en la que nosotros queríamos. ¿Qué estás esperando recibir por parte de Cristo Jesús? En aquel tiempo muchas personas esperaban a un libertador terrenal. Y por esa razón, porque no se presentó Jesús como ellos querían, ellos sencillamente decidieron no creer en Él, taparse los ojos y dejarlo. No se trata de lo que tú y yo queremos, se trata de la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque al final, así como la Biblia dice que los tiempos de Dios son perfectos, también las decisiones que tiene para nuestra vida son perfectas. Y si Dios dice en este momento no te puedo dar eso por X o por Y razón, hay un propósito, hay una razón. Incluso yéndonos a temas tan dolorosos como pudiera ser la muerte de un ser querido, de un amigo, de un familiar, aún la muerte tiene un propósito en Cristo Jesús. Romanos dice, todas las cosas os suceden a bien para aquellos que confían en Cristo Jesús. Todo radica en la fe en Cristo Jesús. Si yo no tengo cimentada mi fe en Cristo Jesús, aquellas cosas que vengan a mi vida me van a hacer tambalear, porque no estoy confiando en Cristo Jesús. Porque lo que estoy pensando es en mi beneficio, en lo que yo quiero recibir, en lo que espero que me den. Estas personas esperaban a un libertador. No se manifestó Jesús de esa manera y sencillamente decidieron no creer. Y te reitero la pregunta, ¿qué esperas recibir en Cristo Jesús? ¿Qué esperas que Cristo Jesús te dé? Y entonces pasamos a otro punto muy interesante y vamos en la misma línea porque regresamos a analizar un poquito la alimentación de los 5,000. Ya lo habíamos visto en lecciones pasadas. Sin embargo, después de la alimentación sucede algo interesante. Después de que la gente come, después de que la gente sacia su necesidad, todos los que recibieron la alimentación querían coronar a Jesús como rey. Pero en ese momento, Jesús pone un alto y les explica el significado espiritual del milagro que acababa de suceder. ¿Cuál era ese significado? Bueno, es precisamente lo que vamos a analizar en este momento. Número 1, Jesús se presenta como el pan vivo. ¿Te hace recordar algo estas palabras? ¿El agua de vida con la mujer samaritana? Ciertamente Jesús se valía de las situaciones cotidianas, de las cosas que pasaban para poder dar un mensaje celestial. Y después de haber alimentado a tantas personas con pan, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sin embargo, estas palabras causaban eco, causaban ruido en los oídos de muchas personas porque decían, bueno, ¿cómo es posible que podamos comer su carne, que podamos beber de su sangre? Es una verdadera aberración, una verdadera locura. Pero lo que quería decir Jesús era algo más profundo y no estaba hablando de forma literal. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Jesús quería dar un significado espiritual. Sin embargo, acontece algo interesante. Las personas
que estaban escuchando a Jesús empiezan a decir: duras son estas palabras. Duro es escuchar lo que está diciendo este hombre. Y entonces Jesús, sabiendo lo que estaba pasando, sabiendo incluso quiénes no creían en él, quiénes habrían de entregarlo, se les acerca y les dice: ¿esto os ofende? Mira nada más lo que estaba sucediendo. La gente incrédula empieza a decir: oye, ¿qué le pasa a Jesús? Está complejo, complicado lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque aunque sabían, aunque tenían conocimiento, lo mismo que Nicodemo, se querían hacer los listos. Y entonces decían: dura es esta palabra. Pero sabían que había algo dentro, algo que se estaba moviendo en los corazones. Pero aun cuando sabemos que Dios trabaja en nuestra vida, muchas veces nuestra arrogancia, nuestro egoísmo, hace que pongamos una barrera ante las enseñanzas celestiales. Por eso Jesús se les acerca y les dice: ¿esto os ofende? Y entonces viene lo siguiente: ¿queréis acaso, Jesús pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Refiriéndose a sus discípulos. Jesús se acerca con ellos y les hace esta pregunta que es tremenda. Me hace recordar un poco cuando íbamos en la escuela y un maestro decía: si a alguno de ustedes no le interesa mi clase, puede salirse. Muy probablemente muchos de nosotros escuchamos estas palabras de algún maestro. Y muy probablemente ninguno de nosotros tuvimos el valor de salirnos de la clase. ¿Por qué? Por temor a represalias, por temor a mil y un cosas. Pero tal vez por dentro teníamos la intención de salirnos porque no nos interesaba en nada tal vez esa materia. Jesús le dice a sus discípulos: ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren ser incrédulos como estas personas? Y en este discurso, en este contexto de lo que estaba sucediendo, entonces Simón Pedro da una respuesta que es sencillamente maravillosa. Simón Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hago una pausa en esta declaración de este discípulo, porque me parece que es la declaración máxima de confianza hacia Cristo Jesús de un discípulo en este momento. Ante lo que sucedía con las personas que se alejaban, que eran incrédulas, que se iban, Simón Pedro le dice a Jesús: Señor, no tenemos necesidad de dudar de ti. No tenemos la necesidad de ir a buscar en otros lados otras palabras, otros mensajes. ¿Por qué? Porque en ti está la palabra de verdad. Y qué maravilloso sería, mis queridos amigos y hermanos, que pudiéramos entender esta verdad, hacerla nuestra y vivir de esa manera. Hoy en día, habiendo tantas religiones, tantas doctrinas, tantos movimientos, la gente llega a confundirse. La gente llega a perderse. Incluso muy probablemente tú conozcas a un miembro de iglesia que escuchó otra doctrina, que se dejó influenciar y se terminó yendo a otra iglesia, a otra denominación. Hoy en día que está tan de moda los horóscopos, el decretar, el manifestar, mucha gente se compra esos discursos que tiene mensajes profundos que después tal vez podremos analizar, pero se pierden porque el mensaje es sencillo: decrétalo y lo vas a tener, manifiéstalo y lo vas a tener, ven y aquí te vamos a dar lo que necesitas. ¿Por qué? Porque la gente quiere todo express, todo de forma rápida, sencilla. Pero la vida del cristiano no es una vida sencilla. Si tú y yo debemos entender algo, es que la vida del cristiano es una vida de sacrificios, pero sacrificios que tendrán recompensas. Una recompensa que llegará a la vida eterna. No una recompensa únicamente terrenal, sino recompensas con trascendencia en la vida eterna. Y creo que es la mejor recompensa por la que podemos estar perseverando y luchando hoy en día. Sin embargo, así como las palabras de Simón Pedro, quisiera que tú también, ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier confusión que pudiera venir de diferentes razones, tú y yo pudiéramos decir lo mismo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú eres la solución, solo tú eres la verdad, solo tú eres la vida eterna. Yo puedo poner confianza en el ser humano, pero el ser humano puede fallarme y me va a fallar. Yo puedo confiar en la medicina, pero la medicina
también tiene sus limitantes. Yo puedo poner mi confianza en el cosmos, en el universo, pero hasta eso fue creado por ti. ¿A quién iremos entonces? Solamente podemos ir a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y llegamos a la conclusión de este repaso, yendo más adelante al libro de Juan, capítulo 5, versículos 36 al 38. Ahora entramos al testimonio del Padre con el Hijo, Dios Padre con Dios Hijo. Y entonces en los versículos de Juan 5, 36 al 38, Jesús relata y dice: las obras que yo hago dan testimonio de mí, pero no solo eso, dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Qué maravillosa declaración por parte de Jesús. Mis obras, mis acciones, mis palabras dan testimonio de la persona de quien provengo. Y yo provengo del Padre, provengo de Dios. Qué maravilloso sería que nuestras obras dieran el mismo testimonio, que nuestras palabras, que nuestras actitudes reflejaran a nuestro Padre Celestial. Pero a veces con actitudes egoístas, arrogantes dentro de la iglesia, con chismecitos, con dimes y diretes, con actitudes donde veo a una persona que me cae mal y le volteo la cara y no lo quiero saludar, no reflejamos a Cristo Jesús. Reflejamos todo menos a Cristo Jesús. Y entonces el Padre dice del Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. ¿Y qué significan estas palabras? Bueno, las obras de Cristo Jesús eran un incienso agradable al Padre, porque todas sus acciones giraban en torno al amor, a la misericordia, a la bondad, a la benevolencia, al dejar de pensar en uno mismo y pensar en los demás. Por eso lo que te decía al principio de la lección, Jesús no viene como un libertador, viene a darse en sacrificio. Incluso, ¿qué decía Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué reflejaba un cordero? A ver, el cordero no es el rey de la selva, el rey de la selva es el león. ¿Qué refleja un cordero? ¿Mansedumbre, templanza? Eso no era lo que buscaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al estar siendo oprimidos por otra nación, lo que querían era un león, algo poderoso, algo que estableciera un reino y los liberara. Jesús vino a dar su vida en sacrificio. Y en ese sacrificio encontró complacencia en su Padre, porque todo lo que hacía honraba a su Padre Celestial. Y reitero lo que te decía hace un momento. Qué maravilloso sería que de nosotros Dios pudiera decir lo mismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cerramos con Juan capítulo 7, versículos 37 en adelante. Era la fiesta de los tabernáculos. Y entonces Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y algunos de la multitud decían: verdaderamente este es un hombre profeta. Otros decían: este es el Cristo. Otros cuestionaban: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y los fariseos decían: ¿también vosotros habéis sido engañados con sus palabrerías? Todos escucharon el mismo mensaje. Todos vieron los mismos milagros. Todos vieron el accionar de Cristo Jesús. Todos vieron las actitudes, escucharon sus palabras. Todos escucharon lo mismo. Pero no todos tuvieron la misma actitud ante el mensaje de Cristo Jesús. Algunos se alegraron. Algunos se regocijaron. Algunos lo aceptaron. Algunos se molestaron. Otros se enojaron, como los fariseos. ¿También vosotros habéis sido engañados con su palabrería? Ante las diferentes actitudes de las personas, y que hemos analizado las de algunas otras que estuvieron en el pasado, hoy yo quiero preguntarte a ti, de forma personal, ¿cuál será tu accionar ante Cristo Jesús? Tú y yo hemos escuchado el mismo mensaje, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, pero tu actitud no ha sido tal vez la misma que la mía. Tal vez la tuya ha sido buena y la mía ha sido incorrecta.
Tal vez tu decisión ha sido adecuada y la mía no lo ha sido. ¿Cuál es la actitud que vamos a tener ante el mensaje de Cristo Jesús? Todos hemos recibido el mismo mensaje. Y Juan 12:32, el versículo para memorizar, dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. ¿Por qué? Porque esa era la finalidad de Cristo Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de este sacrificio es precisamente esto, cuando Jesús fue levantado en la cruz y todos fuimos acercados a Él, número uno, para reconstruir esa relación que se había perdido en el pasado, y número dos, para poder encontrar gracia ante los ojos de Dios y tener vida eterna. Sin embargo, lamentablemente las personas pueden tener diferentes actitudes, diferentes decisiones ante un mismo mensaje, el mensaje de la salvación. Pero no pensemos en las otras personas. Pensemos en ti. No pensemos en el vecino, no pensemos en mi primo, no pensemos en el pastor, no pensemos en el anciano. Pensemos en cada uno de nosotros. Piensa en ti. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar después de haber escuchado el mensaje de salvación? Mi deseo es que podamos decidir siempre por Cristo Jesús, seguir manifestando su amor, su misericordia, y que así como lo dijo con Jesús, Dios también pueda decir de nosotros: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Señor te bendiga.